Hola a todos, mi nombre es Lucero Zapana y yo les voy a redactar acerca del proyecto que realizamos nosotros, los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales, para el curso de Ingeniería de Materiales Cerámicos. Nuestro proyecto titula Elaboración de geopolímeros a partir de precursores naturales y desechos de la región Arequipa. De antemano estamos muy agradecidos con nuestra docente orientador, ingeniera Rosibel Churata Añasco, quien nos ha guiado en este camino para la realización del proyecto. Iniciaremos con el resumen. La investigación titulada Elaboración de geopolímeros a partir de precursores naturales y desechos de la región Arequipa se plantea en torno a la necesidad de usar aquellos precursores naturales y desechos de la región Arequipa que generan contaminación o que en otros casos son ignorados por falta de conocimiento de sus aplicaciones. Por ello, esta investigación es un elemento clave dentro del sistema de innovación de la región, dado que al hacer el análisis de nuestros resultados, entendemos a estos como un proceso de gestión de conocimiento, sean positivos, negativos o neutros, pues una investigación no siempre te va a dar resultados favorables, ya que generan un capital intelectual en el cual se identifican un sinnúmero de activos intangibles y de producción intelectual. La investigación realizada se enfoca en la síntesis de geopolímeros, utilizando como fuente a los aluminosilicatos, como las cenizas volcánicas provenientes del volcán Misti, pusolana, bentonita y residuos siderúrgico, con una mezcla de solución activadora a partir de hidróxido de sodio a una concentración de 10 molar con silicato de sodio y agua destilada. Acá al mano izquierda podemos observar la primera construcción que utilizó un concreto geopolimérico. Seguimos con la introducción. El Perú se encontraba en el año 2017 en el quinto lugar entre los países latinoamericanos en cuanto a consumo per cápita de cemento. Nuestro país, con 332 kilogramos por habitante, superaba a los demás miembros de la Alianza del Pacífico, según fuentes Capeco 2019. Acá podemos visualizar una gráfica estadística en donde el país que tiene mayor consumo de este producto es Panamá, pero nosotros igual estamos entre los 5 primeros. Mismo que sabemos que en su proceso de fabricación generan partículas totales en suspensión aproximadamente 2.270 toneladas por año. 567 toneladas por año de PM10. Bueno, nosotros sabemos que el PM10 se puede definir como aquellas partículas sólidas o líquidas en polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen dispersas en la atmósfera. 10,2.968 toneladas por año de óxido de azufre, 824 toneladas por año de los NOx, según DIGESA, realizado esta investigación en el 2005. Estas emisiones podrían disminuirse si se incursionara en el uso de materias primas sin explotar, ya sea como sustitutos complejos o agregados que también podrían activar la economía de diferentes comunidades, generando más alternativas y oportunidades de crecimiento. Otra industria que emite gases de combustión al medio ambiente es la industria ladrillera artesanal de la región, en la cual no se preocupa por mejorar el proceso de producción que tiene. Y el punto crítico es lo referido a la cocción de sus ladrillos, los cuales son con hornos artesanales que utilizan como combustible leña, residuos plásticos, carbón, llantas entre otros. Como consecuencia de esto se generan gases altamente contaminantes.
Esta investigación plantea generar un geopolímero a partir de precursores naturales y desechos de la región Arequipa con propiedades óptimas y similares al ladrillo convencional, mediante la síntesis de geopolímeros utilizando aluminosilicatos, los cuales son cenizas volantes, puzolana, bentonita, residuo siderúrgico y una mezcla con solución activadora. Un aspecto a resaltar en esta investigación es que los geopolímeros a realizar utilizan como temperatura máxima de curado 100 grados Celsius, los cuales no superan a la temperatura de 1450 grados Celsius que utilizan los cementos o la temperatura de cocción de un ladrillo convencional, que es aproximadamente de 100 grados Celsius. Según los estudios de caracterización realizados a las cenizas volcánicas, se ha determinado que, sin importar la procedencia de la ceniza, ya sea del volcán Misti, Sabancaya o Ubinas, todas ellas tienen características similares de composición química, la cual consta principalmente de óxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de sodio y óxido de calcio, con un alto contenido de sílice. Las composiciones químicas y microestructuras que obtuvieron las cenizas hicieron que se llegara a la conclusión de que este material puede ser utilizado para la obtención de un geopolímero. Según fuentes investigadas en el 2018. Del mismo modo, la puzolana natural, las cuales proceden de las rocas eruptivas volcánicas como riolitas, traquitas, andesitas y basaltos, consisten en una masa vítrea que cementa fragmentos de pómez, escorias, pequeños cristales de agüita, mica, piroxenos, etc. También las rocas intrusivas alteradas pueden adquirir por alteración condiciones de puzolana. Asimismo, rocas sedimentarias como lutitas, dolomitas, etc., con importantes concentraciones de aluminosilicatos, pueden responder a los denominados, es decir, podemos decir que al tener la puzolana gran cantidad de aluminosilicatos es una opción viable para la preparación de los geopolímeros. Así también se justifica la utilización de la bentonita, que es una arcilla formada por silicatos de la familia mormorillonita. Bueno, en el caso de la utilización del residuo siderúrgico, por último, proveniente de la industria siderúrgica, en este caso de las fundiciones de hierro en el horno de Cubilote de la Universidad Nacional de San Agustín, laboratorio de fundición, se utiliza como propósito del querer reinsertar en el proceso económico dándole un valor agregado y evitando su acumulación. En la región Arequipa existen competencia en el mercado de materiales de construcción, tales como la empresa Unicon Concrete System y Yura Supermix, pertenecientes al Grupo Gloria, que ofrecen una amplia gama de productos con diferentes propiedades que los hacen compatibles con las condiciones ambientales de dicha ciudad. Es así que para lograr ampliar las posibilidades de aplicaciones de los nuevos geopolímeros en la industria de la construcción, ya sea como ladrillos o sustituto de adoquines, en un solo producto o en una gama de ellas, el rubro de construcción, las principales barreras que se atacan son el comportamiento mecánico de estos nuevos materiales, alternativos para su uso en construcción. Si analizamos la alta demanda de ladrillos de la región Arequipa, las ladrilleras informales y formales no industrializadas, así como la industria del cemento, observamos que estas generan una alta emisión de gases de efecto invernadero, lo que conlleva al deterioro de nuestro medio ambiente y al uso indiscriminado de solo unas cuantas materias primas, lo que genera un desequilibrio ambiental en el lugar de extracción de las materias primas. Es así que el COP25, desarrollado en Madrid, España, señala
que el primer gran acuerdo tiene que ver con el compromiso en el año 2020 para que los países presenten planes de reducción de emisiones de carbono más ambiciosos, con el fin de responder de mejor manera a las emergencias climáticas. Y acá hay un punto muy resaltante que indica que las partes deberán abordar la brecha entre las recomendaciones de la ciencia para evitar el peligro del cambio climático y el estado actual de sus propias emisiones. Por ende, una de las problemáticas actuales que conlleva a la fabricación de ladrillos artesanales y cemento están en relación a la contaminación atmosférica, por lo que nos llevó a realizar este tipo de proyecto. Aparte de ello, esperamos demostrar la viabilidad tanto de la producción como de la utilización de estos ladrillos con precursores naturales de nuestra región, como de los desechos para apoyar la economía circular naciente. Acá podemos ver un gráfico en donde el principal problema ambiental del deterioro climático son los gases del efecto invernadero. Tanto la fabricación de ladrillos y cemento en la región Arequipa conllevan este problema. Los objetivos generales de nuestro proyecto es obtener geopolímeros a partir de ceniza volcánica, de residuos siderúrgico, bentonitas naturales, pozolanas naturales con propiedades adecuadas o para uso en la construcción. Nuestros objetivos específicos planteados fueron sintetizar probetas de geopolímeros a partir de cenizas volcánicas, residuos siderúrgico, bentonita naturales y puzolanas naturales a partir de hidróxido de sodio de molaridad 10 molar y silicato de sodio, ambos a proporción porcentual de 80-20 respectivamente. Aparte de ello, determinar la resistencia a la compresión de las probetas elaborados, es decir, evaluar sus propiedades mecánicas. Comparar la resistencia a la compresión con los materiales de uso común en la industria de la construcción, claramente los ladrillos y adoquines. Una de las soluciones. Actualmente las cenizas de los volcanes en actividad como el Misti son considerados como productos contaminantes. Cuando llegan a las poblaciones aledañas, perjudican a la salud de las personas, provocando enfermedades respiratorias y también tenemos otros problemas que generan. Se depositan en los cultivos y forraje. Depositan en los cultivos y los forrajes, alterando claramente la fotosíntesis de las plantas, secándolas en defecto, así como produciendo el desgaste de los dientes de los animales que se alimentan de las plantas, según fuentes de INGEMET. Este trabajo propone la utilización de los materiales para permitirnos generar materiales con potenciales aplicaciones en la región Arequipa. Así también los residuos siderúrgicos son considerados desechos y con el presente estudio se le podría dar un valor agregado alternativo. Por eso se indica que estos materiales tienen un potencial aplicativo. Un claro ejemplo. El residuo siderúrgico presente, que es una de las materias primas utilizadas, es utilizado como, no tiene por decir un campo aplicativo, es un material desecho. Y con esta investigación realizada podríamos reinsertar nuevamente este material en la economía de nuestra ciudad. Antes de adentrarnos nosotros como estudiantes en la investigación, necesitamos tener fuentes y por eso realizamos una investigación breve acerca de un
de algunos conceptos básicos. En la actualidad, una de las preocupaciones de la ingeniería es mejorar las propiedades de los materiales existentes y estar en la constante búsqueda de nuevos recursos para su fortalecimiento, rendimiento o duración. Esto ha permitido que existan investigaciones que puedan aportar a nuestra propuesta. Sin embargo, es importante discernir hasta qué punto son aplicables en las fuentes, ya que la ceniza del volcán Misti aún no ha sido evaluada ni explotada por otros investigadores, por lo que a partir del cruce de información y la experimentación se comprueba si las características obtenidas responden a normativas y o definiciones ya estipuladas o si finalmente tienen que hacerse modificaciones o adaptaciones. Para el mejor entendimiento y comprensión del trabajo, delimitaremos algunos términos importantes. Partiremos con el concepto fundamental y qué es la base de este proyecto. Geopolímeros. Según David Dobbs, en 1976, los geopolímeros son cadenas o redes de moléculas minerales vinculadas con enlaces covalentes. Los geopolímeros son materiales de alta dureza y buenas propiedades mecánicas, tanto a temperatura ambiente como a temperaturas extremas. Son durables y tienen un elevado potencial para ser usados en numerosos campos. Esto es una característica muy importante. Los geopolímeros tienen la ventaja de tener bajas emisiones de CO2 en su producción. Es decir, que no es que no emitan CO2, sí emiten, pero en porcentajes muy bajos a comparación de otro tipo de procesos. Presentan una gran resistencia química y térmica, así como la posibilidad de elaborarse utilizando materiales primas baratas, como la puzzolana, bentonita, y en otros artículos e investigaciones utilizaban caolines y cenizas volantes, etc. Estos geopolímeros son polímeros inorgánicos sólidos constituidos por una red de sialatos. Acá podemos observar una representación de los sialatos. Esta está compuesta por tetraedros de óxido de silicio y óxido de aluminio, enlazados alternadamente con átomos de oxígeno, iones con cargas tales como sodio, potasio, litio, calcio, bario, etc., son necesarios para balancear la carga negativa del aluminio, que está en coordinación tetraédrica, según fuentes de Davids en 1994. Se cree que los geopolímeros son una fase amorfa metaestable de zeolitas que se puede convertir más bien en una fase cristalina definida, siempre que las condiciones y las concentraciones de reactivos que se utilizan sean adecuadas. Investigaciones mencionan por Povis que el geopolímero es constituido por agregados de nanocristales zeolíticos compactados por una fase de gel amorfo. El grado de cristalinidad se ve afectado por las condiciones de reacciones y concentraciones a partir de reactivos, especialmente concentraciones de silicato alcalinos, con base en un modelo de reacción propuesto por varios autores, Davids, Van Devent, etc. Las reacciones en la geopolimerización se pueden dividir en tres etapas mecánicas, es decir, disolución o hidrólisis, reestructuración y policondensación o gelatinización. Bueno, con base en un modelo de reacciones propuestas por varios autores, como mencioné anteriormente.
Algo muy importante que aclarar es que estos tres mecanismos pueden ocurrir simultáneamente y son reversibles en cierta medida. La cinética de cada una de estas etapas varía según el tipo de aluminosilicatos, relación sólido o solución, concentración de silicato alcalino, contenido de agua y las condiciones de reacciones. Es importante nosotros conocer el concepto fundamental de las materias primas utilizadas. Nosotros los denominamos precursores. Y esto se refiere a la materia prima que da lugar a la geopolimerización. Su composición debe ser rica en alúminas y silicatos. Es por ello que Davids nos indica que normalmente las materias tomadas en cuenta como precursores son desechos de procesos anteriores. Acá tenemos una imagen representativa de la escoria del residuo siderúrgico que fue obtenido en la Universidad Nacional de San Agustín, la ceniza volcánica del volcán Misti, la bentonita, la puzolana. Nosotros utilizamos como sustancia activadora la combinación de hidróxido de sodio con silicato de sodio. El papel que juega las soluciones alcalinas se puede resumir en tres funciones: acelerar la solubilidad del precursor, favorecer la formación de hidratos estables de baja solubilidad y, por último, favorecer la formación de una estructura más compleja. Es importante saber el concepto del ladrillo geopolimérico. Se hace referencia con este término a la consistencia del trabajo en sí, por lo que se estudian las propiedades físicas de un compuesto que pretende ser aplicado en reemplazo del ladrillo convencional que actualmente existe, lo que motiva a ser más específico y a aclarar que el resto del trabajo. Al hablar de geopolímeros, en realidad se hace referencia a los ladrillos de geopolímeros. Iniciamos con la parte experimental. Los materiales y reactivos. Nosotros utilizamos, como ya mencionamos anteriormente, el residuo siderúrgico del horno cubilote luego de la fundición del hierro, la ceniza volcánica del volcán Misti, la puzolana natural, la bentonita, el silicato de sodio comercial, hidróxido de sodio y agua destilada como sustancias activadoras. Equipos empleados en la investigación. Un molde de acero para realizar las probetas, mortero, varilla de bronce, martillo, balanza analítica modelo GX100, horno incubadora digital de 70 litros, una fiola de 500 mililitros, vasos de precipitados, bagueta de vidrio, equipo universal de ensayo de tracción para realizar la caracterización respectiva, vernier de acero inoxidable. Acá mostramos esquemáticamente de qué está compuesto nuestro geopolímero. Nuestro geopolímero está compuesto de una materia prima y una sustancia activadora, ambas mezcladas. La materia prima empleada, como ya lo mencionamos anteriormente, están acá, y la sustancia activadora comprenden estos componentes. Las cantidades empleadas para la elaboración de geopolímero. La materia prima utilizada fue en un porcentaje de 80%. La sustancia activadora correspondía al 20%. Pero dentro de la sustancia activadora nosotros teníamos componentes como el agua destilada, que en relación al porcentaje de la sustancia activadora correspondía al 13.25%, el silicato de sodio 1.45% y el hidróxido de sodio 5.3%. Inicialmente, nosotros tuvimos que tratar a la muestra, es decir, esta materia prima no se encontraba en el tamaño adecuado. Por eso realizamos una molienda de la materia prima en el horno, perdón, en el molino que se encuentra en las barracas de la universidad, en el molino de bolas específicamente.
Acá claramente ustedes observan cómo yo estoy ingresando la ceniza volcánica para su posterior molienda. Luego de este proceso obtuvimos cada una de las materias primas en una granulometría más fina. No pudimos realizar el tamizado correspondiente, pero se prevé que pasó la malla número 140 para cada uno de la materia prima. Luego de ello, se continuó con la preparación de la solución activadora. Primero iniciamos el pesado, luego del hidróxido de sodio, lo combinamos con agua para poder realizar una solución y diferentes procesos. Inicialmente se procedió con el pesado del hidróxido de sodio a 55 gramos. Luego se mezcló agua destilada y un poco de hidróxido de sodio suficientemente para poder diluir la solución, puesto que la fiola empleada era pequeña para la solución que preparamos. Y esto se trasvasó a la fiola de 500 mililitros. Una vez que hayamos disuelto todo el hidróxido de sodio, procedimos a aforar la fiola. Agitamos la fiola y transvasamos el contenido en un envase plástico, añadiendo el agua destilada faltante. Rotulamos con la fecha y los nombres de quienes prepararon la solución. Acá podemos ver los cálculos matemáticos que se desarrollaron para obtener una solución al 10 molar con respecto al hidróxido de sodio y la cantidad necesaria de silicato de sodio, porque para nuestra solución se necesitaba el 90%. Para nuestra solución se necesitaba el 10% de silicato de sodio. La elaboración de las probetas se basó en la norma NTP 339 o la ASTM C39. Se elaboraron las probetas en forma cilíndrica en relación de 2 a 1 entre la altura y el diámetro respectivo. Dimensiones especificadas por la norma UNE en 12504. 1-2009. Posteriormente que ya obtuvimos la materia prima junto con la sustancia activadora, procedimos a mezclar la materia prima y la sustancia activadora en proporción antes indicada 80-20. Acá claramente podemos ver el trabajo que realizamos en el mortero por un periodo de 5 minutos. Pues si nosotros le daríamos mayor tiempo, perdería la humedad. Posteriormente a ello se rellenó en el molde toda la mezcla obtenida. Acá podemos ver el molde utilizado para la elaboración de las probetas. Acá está el molde metálico, el pistón, la tapa del molde y el control de pistón. Luego del llenado de la mezcla en el molde metálico, se procedió a introducir el pistón correspondiente, al que se le dan 25 martillazos, lo que influye altamente en las dimensiones de la probeta. Posteriormente se realiza el desmoldaje. Luego de ello, se recubren las probetas. Posteriormente, se establece someter las probetas y envolverlas en plástico a un periodo de curado entre rangos de 60 grados en el horno que ustedes pueden observar acá, por un periodo de 6 horas. Posteriormente a ello, se llevó a 100 grados por un periodo de 1 hora, luego a una temperatura de 150 por un periodo de 15 minutos y por último se esperó el curado al medio ambiente por un día.
y nuevamente se llevó al horno por un periodo de 1 hora a 100 grados Celsius dentro de una estufa programada, modelo pH 070. Se procedió luego al lijado de las probetas. Luego de obtener ya nuestras probetas, nosotros realizamos los ensayos de caracterización. El primer ensayo que realizamos fue el ensayo de compresión uniaxial en la máquina Instrum MIG 23100. Pero para ello nosotros necesitábamos saber las dimensiones de nuestras probetas. Por ello se utilizó el vernier digital para medir tanto el diámetro como la altura. Acá se muestra los resultados del ensayo de compresión. Es decir, inicialmente las dimensiones. Imágenes luego del ensayo de compresión realizadas a las diferentes probetas realizadas. Y finalmente, acá vemos un cuadro o una tabla del resultado de ensayo de compresión obtenidos para la primera etapa de fabricación de las probetas, donde podemos observar que la resistencia a compresión máxima obtenida fue de 8.7 para el caso de la puzolana más sustancia activadora. Por ello, se realizó en base a estos datos un resumen estadístico específicamente de las probetas de puzolana más sustancia activadora, en donde claramente observamos que el coeficiente de variación es de 9.76, pero la desviación estándar con respecto a este tipo de probetas es ínfima, de 0.58. Acá se muestra una tabla comparativa de los resultados de ensayo de compresión para la segunda etapa del proceso de fabricación de probetas. En este caso se realizó una mezcla de las materias primas, es decir, ya no existió un solo precursor de materia prima, sino dos, donde obtuvimos estos resultados representativos. Acá vemos un esquema gráfico donde los mejores valores obtenidos fueron de la mezcla bentonita más ceniza volcánica en un porcentaje de 40-40 y de sustancia activadora claramente de 20%. Por ello, se realizó otra vez un resumen estadístico de esta mezcla bentonita, ceniza volcánica más sustancia activadora, en donde nos dio una desviación estándar un poco mayor, pero también mínima, de 1.06. Algunas discusiones. Acá observamos la comparación de la resistencia a la comprensión en la fabricación de probetas de ceniza volcánica. Según la gráfica de la comparación de las resistencias a la compresión de las probetas de ceniza volcánica, podemos ver que en la segunda fabricación de estas hubo una gran mejora de la resistencia a la compresión. Esto puede ser debido a que en la primera fabricación se empleó menos fuerza en el martilleo que en la segunda. Por ende, se tuvo una mejor compactación de las partículas de ceniza volcánica. De acuerdo a estos, podemos ver que la probeta de ceniza volcánica con una resistencia a la compresión de 11,72 megapascales es la que mejor resistencia presenta entre las demás probetas de los diferentes precursores, tanto en lo que se utilizaron solas o las que respectivamente se realizó la mezcla de estas con la bentonita. Acá también observamos una comparación de la resistencia a la compresión de la fabricación de probetas de puzolana y puzolana más bentonita.
En la gráfica mostrada se compara la resistencia de comparación que presenta la puzolana por sí sola, acá observamos su resistencia a la compresión, en relación con la puzolana más bentonita y sustancia activadora, por lo que se ve que no hay cambios significativos, solo un ligero aumento en la probeta, que tiene una resistencia de 7,17 megapascales. Pero considerando la mínima variación, podemos decir que la puzolana por sí sola puede conseguir buenos resultados de resistencia y no sería viable tener que mezclarla. Por último, realizamos la comparación de la resistencia a la compresión de la fabricación de probetas de ceniza volcánica y ceniza volcánica más bentonita, donde los cambios que se han obtenido de la resistencia de las probetas de ceniza volcánica por sí solas y de la que se mezcló con bentonita de acuerdo a la gráfica, se puede decir que la ceniza volcánica más bentonita logró una mayor estabilidad de la resistencia a diferencia de la ceniza volcánica sola, que presenta mucha variabilidad en los resultados. Entonces, se diría que a diferencia de la mezcla de puzolana más bentonita, esta presenta una mejora. Entonces, es viable la realización del geopolímero ceniza volcánica más bentonita. Concluyendo con la investigación, nosotros determinamos algunas conclusiones. Al realizar la elaboración de las propiedades mecánicas de las probetas, los resultados muestran que la mejor mezcla para la producción de geopolímeros a partir de un solo precursor corresponde a la puzolana más sustancia activadora, con una mezcla de 80% de materia prima y 20% de sustancia activadora, dando un promedio de resistencia a la compresión uniaxial de 6,64 megapascales. No se tomó en consideración el dato puzolana 3 más sustancia activadora 3, puesto que este es un dato atípico que no cumple los rangos tanto bibliográficos como experimentales. Por ende, son óptimas para la construcción como sustituto adecuado del ladrillo tipo 1, que tiene una resistencia a la compresión mínima de 4,9. Claramente superamos este valor. Y los adoquines de tipo P, que tiene una resistencia a la compresión de 4,9 megapascales, y NP de 2 megapascales, además de permitir revalorar la materia prima existente en la región Arequipa, dándole una nueva aplicación industrial. Utilizando mezclas de materia prima precursoras y al evaluar las propiedades mecánicas de las probetas, los resultados muestran que la mejor mezcla para la producción de geopolímeros corresponde a la bentonita, ceniza volcánica más sustancia activadora, con un promedio de resistencia a la compresión uniaxial de 7,96 megapascales. No se tomó en consideración la muestra bentonita 3, ceniza volcánica 3, sustancia activadora 3, porque es un dato atípico que no cumple los rangos tanto bibliográficos como experimentales, pudiendo ser ampliamente utilizado en la construcción, aplicándolo como sustituto de ladrillo tipo 1 también, ladrillo tipo 2 y adoquines de tipo bloque PNTP. Este resultado es satisfactorio porque nos permite no solo revalorar la materia prima existente en la región Arequipa, sino que también contribuye al uso de los materiales considerados desechos que afectan las zonas aledañas del origen de las mismas, como son las cenizas volcánicas, abriendo un nuevo camino de producción industrial amigable con el medio ambiente y a no emitir las mismas cantidades de gases contaminantes como la industria del ladrillo y del cemento. También es importante recalcar que el tiempo de curado de las probetas luego de mezclarlas al horno debe ser mayor de 3 días, puesto que al evaluar las propiedades mecánicas realizando el ensayo de compresión y generando la fractura, se observó internamente dentro de la probeta que aún estaban húmedas, analizando a los 1 día, 3 días luego de sacarlo del horno. Cabe mencionar que los resultados que se observaron en la tabla 13 fueron con las probetas luego de 3 días. Al evaluar la densidad aparente de nuestras probetas, los resultados coinciden con las conclusiones anteriores, es decir, que el tiempo de curado debe ser mayor a 3 días. Muchas gracias por
prestar atención al proyecto realizado por nosotros, los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de San Agustín.